Buenos días a todos. Bueno, continuamos con la quinta unidad. Eh, Según como vamos avanzando y demás, el, el calculo más o menos, digo, para que se vayan previniendo y no los agarren por sorpresa, no los agarre yo por sorpresa. Este, Alrededor del 4 de junio van a tener que entregar los trabajos de la quinta unidad. O sea, tenemos que terminar esto entre estos días y la semana que viene. Mucho, o sea, realmente este es de las unidades más sencillitas, porque básicamente son fórmulas, no es otra cosa. Y la entrega de la quinta unidad va a ser el 4 de junio y el 18 de junio sería la entrega de la sexta unidad. Sí. Clases oficialmente terminan hasta el 25. Eh, yo estimo, hago mi estimación. Recuerden que mucho de lo que trabajamos aquí son estimaciones. Yo estimo que, que posiblemente para, no sé, el 16 de junio, 15, 16 de junio, a más tardar el 17, ya terminaría lo que es la sexta unidad y explicar lo que son las prácticas. ¿Sí? O sea, más o menos yo estimo que para el 15, 16 de junio ya debería de ser todo. ¿Qué pasa con la última semana? Bueno, la última semana, lo que sería del 21, 21, 22, 23, 24, del 21 al 24, este, todos aquellos que tengan dudas de las unidades anteriores. A ver, ustedes terminarían el 18, sí. El 18 sería el día para que entreguen precisamente todo lo que deben hasta la sexta unidad. Ahora, el detalle es de que la última semana, del 21 al 24, como yo espero que ya habríamos terminado, cualquier duda o asesoría que necesiten, con todo gusto. Por lo que se ha visto de los últimos 3, 4 semestres, las estadísticas dicen que normalmente no necesitan nuevas asesorías y que básicamente, aclarando que, bueno, yo lo que hago estos días, si es que no vienen a clase, más bien si no tienen ninguna duda, pues lo que les paso normalmente son algunos videos de tecnología, ¿no? Que, bueno, de ingeniería, algunos videos de ingeniería que son, pues a mí se me hacen muy interesantes y que les puede servir en su carrera. Ahora, esto sería la semana del 24 al 21 al 24. Se supone que la primera semana de julio son los días de recuperación. Voy a repetir esta información después, pero bueno. Eh, Recuerden que el acuerdo que les dije era de que el, voy a promediarles. Entonces hay dos cosas importantes. Primera, muchos que deben unidades de las primeras, por favor, en estas semanas que nos faltan, pues traten de entregarlas, traten de irla adelantando para que no nos agarren las prisas al final. Segundo, cuando tengan la hoja de cálculo y su nombre aparezca en verde, significa que ya pasaron. Si deben una unidad y dicen, no, pues es que quiero mejorar mi promedio, o sea, aunque debo una unidad, pero las quiero pasar. Entonces, yo lo que haría, pues los espero y ya, nada más con que me avisen. Ahora, en el caso de los que, por ejemplo, no deben todas las unidades, que prácticamente no han venido al curso y que no son tantos, pero sí llega a ocurrir por lo menos un 10% en cada grupo. Entonces, en el caso de los compañeros que al final quieran pasar la unidad y que tienen derecho,
aclarando que reglamentariamente tienen derecho, nadie les puede quitar el derecho a examen, ¿eh? Revisen bien sus reglamentos de que alguien les diga, no, es que no viniste y no tienes derecho a examen. El reglamento dice que no pueden, ¿eh? Solamente les pueden quitar el derecho a examen que hayan cometido una falta muy grave, pero reglamentariamente creo que no se puede. Entonces, como no se puede, lo que se haría sería en esa última semana, aclarando que yo solamente los esperaría la primera semana de julio, en el caso de que me avisen. Si ustedes quieren supongo, más o menos le calculo que se cierra el 4 de julio o el 3 de julio, algo así, y quieren llegar el día 2 a entregarme las 6 unidades, posiblemente ya no los espere. Si nada me avisaron, no. O sea, lo que va a ocurrir es que si yo ya no tengo ningún pendiente, por ejemplo, el 1 o el 2 de julio, algo así, cierro los grupos, porque oficialmente no, o sea, me tienen que avisar antes del 25 de julio que van a entregar extemporáneos. O sea, que van a entregar y van a hacer exactamente las mismas prácticas. El manual versión número 2, no del 1. Posiblemente todavía haya algunos cambios. Entonces, de nuevo, le reitero, es los cambios del nuevo manual, no del viejo. Y lo que varios están haciendo es, le piden las prácticas a sus compañeros del semestre pasado, yo las estoy cambiando y por lo tanto, pues ya no es igual. Entonces, ya no hagan eso, ya no traten de volver a copiarse las prácticas de los semestres pasados porque ya no son válidas, ya no son iguales. Ok, regresamos a lo que estamos sobre esta unidad. Y es interesante lo que les comentaba, porque esta unidad tiene que tratar sobre el cambio. Las derivadas no son más que cambios, ¿sí? Entonces, en esta unidad, que es de las más sencillas, prácticamente lo único que tenemos que ver son esto, las fórmulas. Pero lo que trae las hojas de cálculo, bueno, viendo las fórmulas de nuevo, nosotros tratamos de encontrar el cambio a través de una diferencia dividida, donde h es nuestro delta. Si nuestro delta es pequeño, vamos a ver que nuestro acercamiento hacia la derivada va a ser muy exacto, va a ser muy semejante. Es decir, nuestro error va a ser mínimo. Si si nuestro delta es demasiado grande, pues la probabilidad de que tengamos un error a la hora de calcular nuestra derivada, es decir, nuestro cambio, pues también lo va a hacer. Y es muy sencillo, o sea, aquí en la parte azul, lo que van a ver, si lo vemos como fórmula, básicamente pues es la fórmula de la que ven en en la imagen del lado derecho. Lo único que coloqué ahí fue la la pura fórmula. Estas son las fórmulas de la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Entonces, ¿por qué, por qué viene varias veces? Ah, pues viene varias veces porque es el cálculo con con una h de 0.01. Esta debería de ser una h de 0.1. Sí, sí, está mal. La h de 0.1, 0.01, 0.01, es decir, 10 veces más pequeña. Sí. Aquí le pueden cambiar el valor de h. H es el espacio que estás dejando para medir el cambio. De nuevo, por ejemplo, si yo me veo al espejo ahorita a las 8 de la mañana y me veo al espejo a las 12 del día, pues lo más seguro es que no cambie mucho. La diferencia sea mínima, igual me lavé más la cara o igual hice mucho calor, sudé, pero las diferencias son mínimas. Al revés, si me tomo una foto ahorita que voy a cumplir 53 años y suponiendo que llegue, me tomo una foto dentro de 10 años y tuviera 63, entonces el H ya fue más grandote. Y lo más seguro es que sí tendría cambios, ¿no? Arrugas, más canas, no sé.
Entonces, H, recordemos, H es el espacio, el delta que estás teniendo para medir. Las fórmulas están diseñadas con un delta constante. Es que tú tomaste los datos, los muestreos, recordemos el concepto de muestreo, que tú tomaste el muestreo y lo tomaste entre espacios fijos. Es decir, como el experimento que hicimos de las letras. En el experimento que hicimos de las letras, recuerden que nosotros empezamos a medir cada 5, 10, 15, 20, 25. Allá en ese caso, h es igual a 5, porque el cambio que ocurre entre cada espacio, pues es de 5 en 5. ¿Cómo se usa esta hoja? Pues se usa muy fácil. Primero, aquí arriba es el punto en el que quieres medir el cambio. Son derivadas en un punto específico. ¿Sí? Es como cuando ustedes sacaban una, aquí no te va a sacar una fórmula. Aquí lo que te va a decir es cuánto es el valor del cambio en un determinado punto. Y si ocurre. O sea, por ejemplo, las personas, ¿no? O sea, si nosotros medimos los cambios cuando eres el primer año de tu vida, de hecho, los primeros días empiezas a cambiar rápidamente, ¿no? Pero si tú ya después, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando era entre los 10 y los 20 años, pues me tenían que cambiar de zapatos y la talla del zapato pues cambiaba varias veces, ¿no? Pero ya después de los 18, 20, ya no volví a cambiar de talla de zapatos hasta la fecha. O sea, yo ya no, yo siempre medí 6,5, 7 y hasta la fecha sigo midiendo eso. Entonces ya el cambio se dio en ese tiempo y ya después ya no se da. Entonces depende del punto en el que midas, ¿sí? El X0 es el punto en el que estás midiendo el cambio. En la celda B3, lo que puede es la primera derivada. En la celda B4 es la segunda derivada que ustedes le tienen que poner, por eso está en verde. Aquí es la tercera derivada y la cuarta derivada. Evaluada en ese punto, o sea, es una derivada evaluada, ¿sí? Es un valor. Luego, aquí en estas partes, tú vas colocando en esas partes en verde, por eso viene el letrero arriba, vas poniendo la función de X. Por ejemplo, aquí la función coseno de D2, aquí la derivada pues va a ser menos 4 por el seno de B. ¿Sí? Recuerden, aquí en esta columna la variable es B2. Acá el valor de la variable pues es el que tiene al lado. Ya que haces en el primero, entonces lo que haces después es simplemente copiarlo. Lo copias a todos esos lados. Pero aquí la parte más importante es que analicemos el concepto de diferencia. ¿Para dónde vas a tomar la diferencia? ¿Sí? O sea, yo digo que a veces es como las personas, o sea, por ejemplo, las personas muchas veces empiezan a medir y dicen, ah, es que qué tan bonito era como era antes, y que antes y antes, ¿no? O al revés, muchos, por ejemplo, ustedes ven las cosas hacia adelante, ¿no? O sea, pues decir, pues voy a terminar el semestre, es hacia adelante. Este, voy a terminar mi carrera, es hacia adelante. Ya cuando termine mi carrera, me va a ir súper bien y voy a trabajar en un lado que me me van a capacitar mucho, bla, bla, bla. Es hacia adelante, tú estás viendo tus cambios. Entonces, en ese cambio tenemos hacia el valor del punto que estamos evaluando de 5 y puede ser la mejor. Si el valor de H es punto 1, entonces tus puntos hacia adelante van a ser 5.1, 5.2. Si se fijan, el cambio es de punto 1, punto 1, punto 1 para esta columna. Ahora, lo que hice en la hoja, porque es que, oye, si en lugar del paso, el cambio fuera de punto 1, fuera de punto 0,1,
o se ve aquí. Y si el cambio fuera de 0.001, sería así. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los resultados? Cuando sacamos la derivada, este es el valor. Cuando lo sacamos con .001, el cambio, o sea, el espacio, el delta, y vemos las diferencias. Aquí, por ejemplo, pues es muy semejante. Luego, este, este es el error y el error. Podemos ver que a medida de que h se hace más pequeño, el error también se hace más pequeño. Ahora, de nuevo, esto pasa igual que pasó con la interpolación. Yo le estoy dando la verdadera derivada, la verdadera doble derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Yo le estoy dando las verdaderas, pero le estoy dando las verdaderas con propósito de comparación. Cuando ustedes realmente utilicen este tipo cuando utilicen este tipo de fórmulas, en realidad tú no vas a tener el valor verdadero de la derivada. O sea, no vas a saber exactamente cuál es el cambio. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que tú vas a generar un pronóstico. Vas a decir, la derivada, el cambio, es así de rápido. En el punto, el cambio es de 3.77. ¿Cuánto es el error? No lo sabes. ¿Cómo lo sabrías? Pues tendrías que volver a medir para ver si es cierto. Tendrías que medir cuando ocurra eso. Entonces, es como que tienes una máquina y dices, a ver, cuando la máquina tenga 10 horas funcionando, va a tener un cambio en la temperatura de tanto, de 1.5 grados o de 10 grados. O sea, si estaba en una temperatura de 20 grados, ahora va a estar en una temperatura de 30, o sea, se calienta mucho. Ahora, ¿cómo lo vas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo simulas, o sea, ¿para qué te sirve esto? Pues te sirve para obtener un valor de estimación. El, a diferencia de la unidad pasada, de la unidad de interpolaciones, aquí lo que estamos haciendo no es conocer el valor de una posible variable, sino sería conocer el valor de cambio, que no es lo mismo. O sea, por decir, tengo la variable de cuántos van a nacer, o sea, tanto 1.053.000 niños van a nacer para 2022. Esa mi extrapolación. Ahora, yo puedo medir el factor de cambio de la. Y por ejemplo, el factor de cambio actualmente me empezaría a dar ya negativo. ¿Qué significa? Pues significa de que comparado con el año anterior y con los años anteriores, nacen menos niños. Entonces, por ejemplo, me podría dar un factor negativo de 0.85, ¿sí? Menos 0.85, por ejemplo. Lo que me indicaría que el factor de cambio ahora estamos disminuyendo. Si nosotros nos fuéramos, por ejemplo, a 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, el factor más seguro es que ha de haber sido muy grande, no sé, de 2, de 2.8. Bueno, las familias en los años 60 o en los años 50, pues eran familias de 7 en promedio, ¿no? Actualmente las familias están en 1.7 y van bajando. Entonces, si vemos el factor de cambio entre 7 y 1.7, pues el factor de cambio debe andar como por -5 o algo por el estilo. O sea, es negativo porque obviamente cada vez es más chico y es grande porque obviamente tener 7 hijos en promedio en familia, tener 1.7, pues es mucha la diferencia. Entonces, regresando a esta parte. Estas son diferencias hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque la función se calcula en los puntos adelante del 5. Pero si se fijan, en cuanto h se hace más pequeña,
los valores que estamos usando se parecen más al 5. O sea, por ejemplo, aquí es el 5.0005. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué nos ayuda? Pues nos ayuda a que si nuestras mediciones, o sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener, esto de aquí, cuando lo apliquen de verdad, lo que van a hacer aquí es estos son puntos muestreados, o sea, en lugar de tener una f de x, lo que va a ser muestras del cambio del valor de la función, o sea, la función cómo va cambiando. En pocas palabras, por ejemplo, nuestro experimento de las letras, pues lo pondrías aquí, o sea, lo pondrías aquí y recordemos que, bueno, en el caso, por ejemplo, del experimento de las letras, pues solamente podíamos medir hacia adelante, ¿no? No podíamos medir hacia atrás. Entonces, en ese caso, H sería 5 segundos. Y pues estarías midiendo cuánto cambian las cosas, ¿no? Ahora, aquí simplemente para mostrarles que sí funciona, es cómo se ve el error. Podemos ver que en cuanto H se hace más pequeño, el error también se hace más pequeño. Ahora, de este lado tenemos la fórmula también para la primera derivada, pero a diferencia del anterior, usa más puntos. Recordemos de la que depende cuántos puntos utilices, pues es donde tu estimación se hace más exacta. O sea, es bien curioso. Por ejemplo, les digo, ayer estaba viendo un documental de Salvando el Capitalismo, y es bien curioso porque empiezan a hacer de cómo ha cambiado la influencia de la gente sobre las decisiones políticas, sobre las leyes. Y hacen estudios de hace 30, 40 años, ¿no? Así que prácticamente en cuanto pudieron obtener estadísticas, adelante, o sea, y es bien interesante porque entre más puntos tengas, pues más posible es tu estimación. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando estamos trabajando con los valores de, de los CARDEX y tenemos valores desde 1985 alrededor. Entonces estamos hablando que son 36 años de CARDEX. Entonces, eso nos hace que tenemos muchos puntos y que a partir de esos puntos, pues debemos tratar de ver cambios, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasó de tal paso a tal paso? ¿Fue bueno, fue malo? ¿Las cosas mejoraron y en qué proporción mejoraron o empeoraron? ¿Sí? Entonces, este, el, lo que es importante en ese punto es que ustedes vean el posible error. Lo medimos contra cosas conocidas. Siempre, siempre, cuando tú vas a utilizar un método, trata de medir su funcionamiento contra algo que conoces. Nunca hagas las cosas contra algo que no conoces, pero, o sea, no sé, yo quiero ir a Ciudad de México, entonces mido mi distancia contra cosas que conozco. De hecho, me quedo ya y por el que andar en carro tiempo. Entonces, esto es importante, muy importante, medir contra algo que conoces. Aquí, ejemplos es que cuando utilizar, si se fijan, la fórmula de 2 puntos contra la fórmula de 3 puntos, al final podemos ver que el menor error, que es se da hizo una fórmula de 3 puntos. Claro que es como si tienes el suficiente muestreo, puedes usar la de 3 puntos. Si no tienes los 3 puntos, pues usa la de 2. No, no hay otra. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si aquí en lugar de 0.1 le pusiera 0.
pues podemos ver el incremento más grande en el error, ¿no? Incluso si le dijera que mi H es de 1, pues ya podemos empezar a ver que el error ya es mucho más grande, ¿no? O sea, el valor verdadero es 3.83 y el valor que me da es 2.7. Entonces, ese H determina cuánto es mi posible error. Entonces es importante porque, de hecho, ahorita lo bastamos. Por ejemplo, estaba viendo, ahorita les digo que las votaciones es lo más importante en 2 semanas, esperamos ya sea las votaciones. Y estaba viendo que es muy interesante que, por ejemplo, ahora los, las encuestas que se hacen, en realidad lo que nos miden son, extrapolaciones. O sea, dices, a partir de tantos que medí, van a votar por el candidato. Entonces, del total van a votar tantos. O sea, a partir de eso se sacan los porcentajes con extrapolaciones. Pero estaba viendo un candidato y decía, nosotros estamos utilizando otro tipo de estudio donde lo que estamos midiendo no son cuántos van a votar por mí, nada más, sino lo que estamos midiendo es que a partir de los que sabemos de la muestra que van a votar por mí, estamos midiendo el cambio. Entonces eso es muy interesante porque si tú puedes medir el cambio, por ejemplo, por ponerles un caso, la candidata Clara Luz de, de Morena en Nuevo León, después de que se encontró que la señora mentía, que ha dicho, yo no conozco a tal cuate, y luego salió el video y luego peor dijo que primero dijo que no era cierto y demás, y después le sacan el video con todo eso, el video escándalo. Pues la señora, pues ya, a partir de eso se nota una tendencia negativa, pero muy negativa, es decir, un cambio. El valor de la derivada se ve como negativo y grande. O sea, si por ejemplo la apoyaban 100 personas, después de los videos la apoyó, no sé, 30 personas o 25 personas. O sea, hay un descenso del punto 70, menos punto 75, es decir, empieza a perder y ya nadie empezó a confiar en ella, ¿no? Y lo mismo pasa con otros casos al revés. O sea, por ejemplo, el Samuel, ay, no recuerdo el apellido, pero también lo mismo en Nuevo León. Y el cuate se empieza a ver que las redes sociales le ayudan mucho. O sea, su esposa creo que es una influencer, entonces se ve una pendiente positiva y una pendiente grande. Entonces, a la hora de medir los pronósticos, dicen, en lugar de medir cuántas personas van a votar por mí, visto como una extrapolación, pues mejor prefiero verlo como una derivada, en donde lo que mido no es qué porcentaje va a votar por mí, sino lo que estoy midiendo es qué tanto estoy cambiando. Si estoy cambiando de manera positiva, es decir, estoy aumentando, y también depende del tamaño, o sea, por ejemplo, en este caso es el candidato que va en segundo lugar aquí, o sea, por ejemplo, como están las estadísticas, en primer lugar va Gallardo y en segundo lugar va Octavio Pedrosa. Entonces Octavio Pedrosa decía, el cambio, yo voy abajo, voy en el segundo lugar, pero mi cambio es positivo y aparte es grande, o sea, va aumentando. Y en el caso de Gallardo, no, en el caso de Gallardo es casi cero, o sea, ya casi no cambia, o sea, la gente que va a votar por él, va a votar por él y punto, no hay nueva gente que vaya a votar por él. Entonces es interesante viendo como cuál es el factor de cambio, ¿sí? Es como, pues lo podemos ver como una carrera, en donde en lugar de ver cuánto estás corriendo, lo que se ve es qué tanto estás cambiando tu velocidad. Entonces, por ejemplo, puede ir uno más adelante que tú, pero si tú estás cambiando tu velocidad y el otro no, es muy posible que en el tiempo suficiente lo vas a alcanzar y lo podrías hasta rebasar. Entonces, estás midiendo no cuánto es el valor futuro,
sino estás viendo ese valor futuro, pero a partir del cambio, ¿sí? Del posible cambio que tengas, ¿no? Es como, de nuevo es como les decía, es como el dinero, o sea, si tú mides cuánto posiblemente en estos años lo que ganes no sea mucho la diferencia, pero a partir de que termines tu carrera se espera que el cambio, o sea, el cambio, no lo que ganes, sino el cambio en tus ingresos se empiece a hacer más grande y más grande y más grande y más grande. Y ese cambio va a permanecer, esperaríamos, pues mínimo hasta los 40 o hasta los 50. Los 50 deberías de dejar de aumentar tus ingresos y empezarían a bajar. ¿Por qué empezarían a bajar? Pues porque te jubilarías, empezarías a pensar en retirarte o a invertir o ya no. También hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que mucha gente, por ejemplo, yo tengo amigos, incluso yo alguna vez, llegué a trabajar en 3 lados al mismo tiempo, ¿no? O sea, trabajaba en La Salle y trabajaba en Cenided entre semana y el fin de semana me ibas a, este, a Chiapas a dar clases, ¿no? Obviamente, estamos hablando que pues tenía yo 40 años y y obviamente, pues, si lo ves, no, menos de 40 años. Entonces, si ya lo ves actualmente, este, no es cierto, tenía 30 y tantos. Entonces, ya 15 años después, pues ya no estás físicamente igual, por lo tanto ya no puedes ganar el mismo dinero. O sea, ya no aguantas, por ejemplo, yo no aguantaría estar dando clases 10, 12 horas al día, o sea, por más dinero que me pagaran, ya no, me dolería demasiado la garganta, ¿no? Entonces ya el cambio no es igual. Entonces regresamos a esta parte. H más pequeña, un error más pequeño. Si usas la fórmula de alta exactitud, que es la misma que pueden ver aquí en las fórmulas, lo que le llamamos fórmulas de alta exactitud son cuando tienen más puntos. La diferencia entre una y otra es que esta usa más puntos y trata de a partir de más puntos lograr precisamente un error más pequeño. Ahora, aquí están las fórmulas para la segunda derivada, tercera derivada y cuarta derivada. ¿Sí? Entonces, podemos ver que cuando es la cuarta derivada, por ejemplo, los errores son más grandes, ¿no? Aunque H, por ejemplo, aquí los errores son espantosos. Habríamos que ver de que de que perdón, es que como me marca algo, pero creo que no. No sé, es que me marcan cosas, pero no sé qué me marca. Entonces, bueno, aquí lo que pueden ver es precisamente primera, segunda, tercera y cuarta derivada. Y pueden ver su comportamiento. Esto es para diferencias adelantadas, es decir, el punto que estamos viendo, por ejemplo, si en lugar del 5 le pongo el 7, pues podemos ver que ahora se va a medir a partir del 7.1, 7.2, 7.3, cuando H vale 0.1. 7.01, 7.02, por eso se pone en rojo, porque es en automático, la hoja ya lo hace en automático. Pero ¿qué es lo que hace? Analizamos a partir de nuestros datos hacia adelante. Retrasado. Retrasado quiere decir que es exactamente lo mismo que teníamos en el anterior, pero vemos a través de nuestros puntos anteriores. ¿Sí? O sea, y fíjense que es muy parecido como somos como personas. Como somos como personas, por ejemplo, cuando les digo la edad que tienen ustedes, todo lo ven hacia adelante. Dicen, pues es que termino mi carrera, un buen empleo, posiblemente algunos tengan planes de ser gerentes, de irse de viaje, de conocer el mundo. Otros tengan planes de que, pues es que estoy enamorado y me voy a casar con mi novia de toda la vida, etcétera, voy a tener hijos, no sé, lo que sea, ¿vale? Entonces ahorita todo lo ven en ese caso hacia adelante. En el caso, por ejemplo, mío, o la gente ya después de que pase los 50, 60, pues muchas veces empezamos a ver las cosas hacia atrás, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una reunión con mis amigos de la secundaria y pues nosotros todo lo vemos hacia atrás, ¿no? No, cuando teníamos o sea, lo vemos hacia atrás, ¿sí? Nuestras diferencias ya no las ves hacia decir, ay, es que
cuando esto, no, ya lo ves como que bueno, por ejemplo, te digo, si hubiera 60, 70 años, pues ya diría, ay, pues cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, y lo veo hacia atrás. Entonces, si se fijan, aquí las diferencias ya no son 7.1, 7.2, sino son 6.9, 6.8, 6.7 o 6.99, 6.98, 6.97. Las fórmulas, obviamente, y las pueden ver aquí, cambian ligeramente. Obviamente los puntos ya no se miden igual. ¿Sí? Son aplicando las mismas fórmulas, nada más que ahora los valores son el valor f de x de y. X de y es el valor que estamos midiendo, en este caso el 7. X de y menos 1 sería 6.9. Por ejemplo, en la fórmula de abajo sería x de y sería 7. X de y menos 1 es 6.9. X de y menos 2 sería 6.8. Y así sabemos que el valor de la X anterior, pues es el valor de H menos un H, menos dos H, menos tres H. Entonces, a partir de eso, calculas los valores, vuelves a sacar primera derivada, segunda derivada, y de nuevo, aquí es simplemente con propósitos para que vean que funciona. Haré la alegoría, es como cuando vas a una tienda, no sé si les ha tocado los centros comerciales y vas a donde están las televisiones y todo eso, y te prenden las televisiones para que veas que funciona. Obviamente no te lo van a poner con tu programa favorito en Netflix o en Amazon Prime o todo ese tipo de cosas. Te lo van a poner con un demo, ¿sí? Con un demo. Estos son demos. Realmente lo único que necesitas tú hacer es usar la fórmula, esta fórmula. Es lo único que necesitas. Pero aquí lo que te estamos haciendo precisamente es demostrarte, de hecho lo pondré en un caso, por ejemplo, hace como unos 3 años compramos un estéreo y tiene una función de demo, ¿no? Que te va mostrando todas las posibilidades que tiene el estéreo, los diferentes tonos, ecualizadores y demás. Entonces es un demo, estos son demos, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que precisamente el demo, su propósito es mostrarte lo que puede suceder, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que ay, aquí debe de haber un error, sí, porque te da un error gigantesco. Sí, y sí hay un error. Este valor de aquí ya no es que no, yo creo que debo de cambiarla. Esto deberíamos de copiarlo de acá. Es fácil. Cuando quieren jalar valores de una hoja de cálculo de Excel a otra, lo único que tienes que hacer es decirle el nombre de la hoja, o sea, en este caso, yo creo que esta es una versión vieja. Le dices que es disculpen, pero estoy probando, tengo problemas con mi teclado. Ok. A ver, sí, como tengo problemas. Ok, entonces le digo, el nombre de la hoja adelantadas, le pongo el signo de admiración y luego le pongo la celda que quiero jalar. Ahí sería la celda B3. Lo que quiero ahí es que me dé el valor, que me jale el valor de, de esa celda. Entonces ahora sí, podemos ver que nuestros errores pues ya son decentes, ¿no? Es decir, los errores que tenemos, aquí podemos ver que hacia atrás los errores son un poquito más grandes que hacia adelante. ¿Sí? Entonces, a ver si actualizo la hoja, porque eso deben de ser. Para que veamos que los errores tienden a ser más pequeños y las adelantadas para ese punto. Habría que analizar para cada uno de los puntos. ¿Sí? O sea, aquí, por ejemplo, podemos ver que los errores comparados, estos son los errores hacia atrás. Si los vemos hacia adelante, este es 1.46, aquí es 1.55, es un poquito más grande.
el valor acá es 0.15078, aquí es 15077, es mínima la diferencia, pero es diferencia. Y el valor más chico al final es de 0.006 y en adelantadas es de menos 8 puntos por 10 a la menos 9. O sea, es un valor muy pequeñito. En retrasadas. Ahora hay otra, la última manera de ver las cosas es el concepto de centrado. Pongamos mi caso. A ver, digo, ¿por qué pongamos mi caso? Si nosotros, yo les pregunto a ustedes, pues ustedes ven las cosas hacia adelante, ¿no? Es normal. Pero si yo lo veo como, como los, ¿cómo pondría? Si yo lo veo como, la gente de 60, 70 años, pues ve las cosas, hacia atrás, ¿no? O sea, es que cuando era joven, y es que, o sea, una nostalgia por el pasado. Pero en mi caso, pues mi caso son las dos cosas, o sea, por un lado tengo nostalgia por el pasado, o sea, porque pues, sí, me acuerdo de mis amigos, de lo que pasé, lo que viví, lo que he disfrutado, que eso es algo muy emocionante. Pero también veo hacia el futuro, ¿no? O sea, yo digo, si en 5 años o algo, a 6 años a más tardar, espero ya estar retirado. Veo de que igual pueda hacer otras cosas, dirigir algunos proyectos en el corto plazo. Entonces, como que veo hacia adelante, o sea, digo, adelante en algunos años pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, quiero ir a tal lugar. Y también igual me acuerdo de mi pasado. Entonces, esas son diferencias centradas. Veamos aquí, ¿cuál es la diferencia con las anteriores? Analizamos el punto 7, igual que en los casos anteriores, y aquí vemos que evalúo los puntos hacia atrás, 6.9, 6.8, 6.7, pero evalúo también los puntos hacia adelante. Y eso es súper interesante porque nosotros podemos ver que a la hora de los errores, pues los errores son menos, ¿sí? Los errores son menos porque ahora el error, por ejemplo, el error más grande que es 0.004, en retrasadas es 0.55 y en adelantadas es 0.146. Es decir, en centradas pues el error es más chico. Y si nos ven, el error más grande de centradas es más chico que los anteriores. Y el error más chico de todos, pues es este, ¿no? 5.41 por 10 a la menos 12. O sea, valor pequeñito. Entonces, es interesante porque aquí nos permite ver con valores que conocemos. Recuerden, si yo tuviera la derivada, es decir, si yo tuviera estos valores de la derivada y todo eso, pues no necesito el método porque tengo el valor verdadero, ¿sí? Pero aquí lo estoy haciendo simplemente como un demo, para que vean, para que analicen y digan, ah, oye, y ahora en lugar de ponerle un 7 le pongo un 0, ¿y qué pasa? Y ahora en lugar de ponerle un 8, ¿y qué pasa? Y ahora en lugar de que sea una función una función logarítmica, ¿qué sucede? Una función polinomial, ¿qué sucede? ¿Sigue teniendo las mismas características o cambia? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sí? Cada vez que uses la hoja, pues le vas a tener que cambiar la f de x, es decir, la función. Como demo, o sea, ustedes harían su propio demo. ¿Sí? Claro que podemos ver ya con el ejercicio de las letras que nosotros podemos hacer un demo, pero muy básico. ¿Por qué? Por ejemplo, en el ejercicio de las, en el ejercicio de las letras solamente se puede hacer adelantadas. ¿Por qué no se puede usar retrasadas y por qué no se puede usar centradas? Por el tiempo. Por el tiempo, o sea, el tiempo lo podemos ver hacia adelante, hacia atrás no podemos ver. Hacia atrás solamente que tuviéramos tenido medidas, o sea, por ejemplo, yo estoy diciendo, pues hoy es 25 de mayo. Ah, pues tomé medidas del 24, el 23, el 22, 21. Ah, ok. En ese caso sí puedo tomar mediciones hacia atrás y hacia adelante, pero en el caso de nosotros que medimos cuántos valores tenías con respecto al tiempo, pues
medimos siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Nunca medimos, no se puede medir hacia atrás. Es muy difícil. Y como no puedes medir hacia atrás, pues no se pueden usar diferencias retrasadas ni tampoco se pueden usar diferencias centradas. Porque por fuerza necesitas las diferencias hacia atrás. Entonces, las siguientes láminas, pues simplemente es usar la misma fórmula, pero lo que se intenta es mostrarles la gráfica de la aproximación contra la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en adelantadas, si se fijan, se nota una pequeña variación, aparte por la escala, entre la línea roja y la línea azul. Primera gráfica, segunda, esta es la primera derivada, esto es la segunda derivada, más que, esta es la segunda derivada, cómo es la verdadera y cómo es la aproximación. Tercera derivada, la tercera derivada por la escala te dice que es prácticamente igual, ¿sí? Ahora, en retrasadas si se fijan que es prácticamente igual, pero no son iguales. Siempre hay una pequeña variación. Y podemos verlo, por ejemplo, en la primera derivada en centradas, que aún así también hay una pequeña variación. Muy pequeña, pero lo que pasa es que en este caso también la derivada es una formulota. Entonces, como es una formulota, o sea, es un polinomio muy grande. Entonces, podemos ver que las variaciones pues, son más grandes. Que la otra, que tenemos una función muy sencillita, pues las variaciones son muy pequeñas. Pero cuando tenemos un polinomio más grande, vean cómo es la primera y cómo es la segunda, se supone que los errores pues son casi iguales, ¿sí? No cambian tanto. Errores porcentuales. Entonces, pues sí podríamos ver que, ¿cómo se llama? Que a ese grado, cuando son funciones muy grandes y cuando pues, no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia entre que una u otra. Precisamente la idea de las hojas de cálculo consiste en precisamente que ustedes puedan hacer sus experimentos y que ustedes puedan, no lo que les dice el docente, sino que ustedes mismos puedan variarle, es decir, pueden irse al principio, aquí, y puedas cambiarle, ¿no? Y ahora en lugar de un 7 voy a ponerle un 0. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en 3 puntos el error es 0, de plano, ya no hay diferencia, ¿sí? Entonces, pero ese es en primera derivada, en segunda derivada hay pequeñas variaciones, en tercera hay un punto donde no hay variaciones, y en la cuarta, pues quiero asumir que hay un error, porque es demasiado el valor, pero bueno. Entonces, o la fórmula está mal, o algo estamos tomando mal. Pero bueno, la idea de este demo, de esta hoja, es precisamente que ustedes puedan cambiarle el valor del punto que están evaluando, que puedan cambiar la derivada y que puedan analizar cómo se comporta. Eso es lo importante, ¿sí? De nuevo, estas gráficas lo que nos demuestran son el cambio, no son los valores. Es la manera en la que estás, por ejemplo, de nuevo, ustedes ahorita están en una época de cambios fuertes, pero tienen que lograr la estabilidad, no sé, en 10 años. O sea, en 10 años su curva va a empezar a bajar, o debería de. O sea, claro, obviamente hay gente que todo el tiempo cambia, ¿no? Y al revés, por ejemplo, en el caso de mi curva, pues mi curva va hacia abajo, porque tanto físicamente, económicamente, anímicamente, pues ya no es el mismo cambio, o sea, el cambio va hacia abajo, es decir, va a ser negativo. Y esperamos que no sea tan grande, ¿sí? Entonces, entendamos que en los dos casos, igual que la unidad de interpolación, son estimaciones, son valores de estimación que nos permiten medir. Eso es importante, ¿sí? Muy importante. Entonces,